trabaja para la corporación favorita y por ende tiene varias sucursales. Entonces me veo en la necesidad de estos dos giros que son muy distintos porque me vinculo en el ámbito de protección y en el ámbito laboral. Sin embargo, el tema de la violencia para mí ha sido muy gratificante porque mi sistematización de experiencias la basé en ello. Un proceso súper complicado en el cual sistematicé las experiencias de 25 casos de intervenidos de manera directa y acompañamientos en ellos, ¿no? Todo este proceso de que hace trabajo social, visitas domiciliarias, intervención en crisis, todo lo que conlleva el ser trabajador social. Micheli, yo he visto, y lo digo así, en esta transmisión en vivo, te he visto muy activa. Eres muy importante en la labor que desempeñamos actualmente en la pandemia. Te he visto en diferentes foros, eventos virtuales, visibilizando tu experiencia. ¿Qué significa para ti, o desde tu práctica profesional que has tenido, la violencia contra la mujer? ¿Qué significa un concepto que tú nos puedes dar? ¿Y qué significa para el trabajo social esa problemática? Bueno, la violencia contra la mujer entendemos todo este acto que genera daño hacia las mujeres, valga mencionar, este acto ya sea físico, psicológico, ya sea sexual, de acuerdo a su índole. Entendemos que la violencia hacia la mujer es la vulneración más grande de derechos. Ahora, nosotros como trabajadores sociales jugamos un papel muy fundamental, que es el primer filtro. Hacemos esta primera intervención cuando llega un caso de una mujer víctima de violencia en nuestros espacios, nos damos cuenta de algo, que primero llega con temor, con miedo a ser juzgada, con miedo a ser cuestionada. Entonces yo manejo mucho este tema de que cuando estoy en los espacios de violencia, siempre les hago estos tres cuestionamientos. Les digo que este es un espacio confidencial, que ¿Ya? es un espacio en el que no se juzga, no se cuestiona y no se interpreta. ¿Por qué manejo ese lenguaje? Porque considero que una mujer víctima de violencia necesita sentirse segura y acompañada por alguien. Entonces, al generar este espacio, claro está que si nosotros les decimos eso, hay que saber cumplir lo que mencionamos. Entonces, como trabajadores sociales, al hacer este primer filtro y en los casos que he atendido, porque aunque me vinculo en otras áreas en el profesionalismo desde nuestra profesión, sin embargo, he atendido estos casos. En la empresa encuentro muchos casos muy singulares a estos, entonces las mujeres llegan con temor a ser juzgadas y tienden a pedir disculpas por haber Ujú. permitido o por de ser una parte de la violencia, ¿no? Dicen, discúlpeme, es que no quisiera llorar, es que siento vergüenza, es que me da miedo que alguien más me vuelva a juzgar, porque la sociedad tiende a hacer eso, a juzgarlas, a cuestionarlas, a interpretar y a querer hacer con ellas algo que no está correcto. Entonces hay que darles esa libertad de entender primero como nosotros trabajadores sociales, que no son las primeras ni las últimas mujeres que van a tener esta problemática, que es algo latente dentro de acá del Ecuador, allá en Perú, en todas las sociedades, de manera particular en Latinoamérica nos damos cuenta de eso, ¿no? Hemos visto infinidad de casos de femicidios, situaciones muy alarmantes. Lo que Entonces, tú, a partir de eso, como trabajadores sociales, hacemos ese primer filtro. Posterior a ello, aplicamos los distintos instrumentos que tenemos, uno de ellos la ficha socioeconómica o una ficha social para conocer esta magnitud. Pero no termina ahí nuestro trabajo. Nuestro trabajo implica el acompañar todo el proceso que sigan, ¿no? Entonces entendemos que acompañar estos procesos también conllevan tiempo, porque a una mujer le puede costar un año el salir de su ciclo de violencia, como a otro le puede costar 2 meses. Y está bien, es correcto, es válida esa premisa. No claro. podemos intentar que sea en común. Entonces creo que nosotros como trabajadores sociales nos vemos súper comprometidos en estos espacios. Lo que tú mencionas me parece que es muy importante, el punto de que este fenómeno de la violencia no es solamente es exclusiva de un ámbito, es un fenómeno transversal, porque yo he tenido experiencia lo que es en albergues de niños y adultos mayores, en centros de salud, y déjame decirte pues que esta problemática es transversal, o sea, tú lo vas a ver en los diferentes ámbitos, y por tanto tendríamos que manejar o saber o conocer metodologías de intervención para que nos permiten pues abordar, ¿no? Te quería hacer una pregunta con tu experiencia que me has eh, expresado. ¿Cómo, por qué tú crees que el ciclo de violencia se mantiene? Por ejemplo, te pongo un caso, cuando una mujer va víctima de una violencia psicológica o física, ¿no? Siempre va a una institución, siempre existe ese concepto de la revictimización.
O sea, que se le pregunta una tras otras veces las causas de por qué se deja golpear, todo eso, y eso genera pues un sentimiento o sea, un sentimiento de frustración en el cual la mujer se ve pues avergonzada, ¿no? O sea, juzgada, ¿no? O sea, ¿qué hacer con esas instituciones que no abordan correctamente? Y como tú mencionas, la confidencialidad es muy importante, ¿no? O sea, hacerle sentir segura a la mujer víctima de violencia. Claro, yo alguna vez en un espacio mencionaba que este tema de la revictimización en realidad es algo latente que no se va a terminar. Primero porque muchos profesionales no entendemos esta parte de que si hay un proceso desde el inicio bien manejado, vamos a evitarlo. Claro, en un 100% no vamos a mentir como profesionales, Claro, sino porque necesitamos hacer el proceso. A ver, una mujer va a una institución y en esa institución el primer filtro es trabajo social y nosotros emitimos un informe. Pero si en ya, ese informe no detallamos absolutamente todo, las otras áreas o las otras partes del equipo interdisciplinario se van a ver en la necesidad de volver a preguntar. Un claro ejemplo, si una mujer necesita el proceso de divorcio y no argumentamos correctamente en el tema de nuestro informe, la abogada se va a ver en la necesidad de preguntar. claro, claro, Generamos una doble revictimización, no claro. solamente la revictimización. Ahora, nosotros manejamos un tema de la confidencialidad con los profesionales y el no juzgar, porque a veces nos dejamos llevar como profesionales de lo que considero que sea mi postura Claro. personal y iniciamos a hacer este tema de aconsejarles a ellas, a decir esto debería ser o esto no debería ser. Cuando nosotros no aconsejamos, nuestra profesión al inicio fue muy existencialista y bueno, es Ya, válido por el inicio de su proceso. Sin embargo, ahora hemos pasado por una reconstrucción total en nuestras mallas estudiantiles, en nuestro compromiso con la sociedad. Nos damos cuenta que ya no es lo mismo. Entonces, depende mucho del profesional que primero intervenga. Ahora, me permitiría decir ya un criterio muy personal mío, claro, que muchas de las personas que se vinculan a temas de violencia o que trabajan en instituciones con casos de violencia de género, no lo hacen por un compromiso o una convicción, simplemente por cumplir su papel de trabajador y trabajador. claro, Entonces, ahí pasa este tema de no entender a la mujer y comprenderla, porque claro, si empezamos, pero ¿por qué? Un ejemplo así, ¿no? De decir, ¿por qué señora se deja golpear o por qué lo claro, hace? Ya de ese cuenta. Ahí en esas simples palabras nos damos cuenta que las juzgamos. claro. Alguna vez en los casos que he atendido tenía una señora que me pedía disculpas con tanta urgencia, me decía discúlpeme por llorar y yo le decía, pero es que eso es su proceso, si usted necesita llorar, hágalo, Claro, llore, está en su espacio. Entonces ella decía, pero es que nunca me han permitido hacerlo. Entonces nos damos cuenta que como profesionales ya a veces generan este miedo porque dicen es que no, la licenciada nos va a hablar o la licenciada me va a juzgar o la licenciada va a decir vergüenza. Y pasa por ese tema ahora. Para evitar revictimizar debemos comprender esa parte y tener un enfoque de género y derechos humanos, ¿no? Porque no es solo el hecho de decir, bueno, es una mujer víctima de violencia y se terminó. Va mucho más allá este claro, tema, de entender todo su proceso, entender cómo le va afectando psicológicamente, emocionalmente y a todo su núcleo. Ahora, el tema del ciclo de violencia pasa por varias fases, pero no son progresivas. Pueden variar o alternarse claro, de acuerdo a la necesidad. Puede haber una mujer puede ser víctima solamente de violencia física, como puede ser víctima de violencia física, psicológica, sexual, violencia, violencia, violencia en el ámbito laboral. Hay muchos tipos de violencia de los cuales puede verse inmersa una mujer. Entonces, hablar de una doble revictimización, yo creo que al cambiar la perspectiva que manejemos, ¿no? Yo pensaría, bueno, yo diría que trabajar en un comité sería muy importante, ¿no? Entra un caso, generamos un comité, todos conocemos del caso y a partir de eso, si faltan preguntas, hacerlas, pero no volver a preguntar lo que ya se preguntó en una claro. primera instancia. Creo que sería yo sí conozco que en nuestro país, acá, que se hace comités. En la Ya, fundación donde yo hice mi experiencia de prácticas, ahí generábamos comités mensuales en los cuales la psicóloga y la abogada preguntaban qué casos son urgentes de intervenir claro, y se mencionaban las problemáticas, casos que ya venían trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque ese era un proyecto del Estado, entonces se aperturaba cada año. Los casos nuevos que ingresaron conmigo se los hacía de esta forma. Decían, a ver, nos sentábamos desde las distintas áreas, las evaluábamos
planteábamos y decíamos, bueno, no necesita el área legal, entonces no es necesario que esté el abogado, necesita Claro, únicamente el área claro. psicológica. Por el momento, nosotros vamos a trabajar directamente con la psicóloga. Y creo que es ese tema de ir pensando en cómo restituir, y creo que en todos los ámbitos, no solo en las fundaciones, también en el área de salud, en el área laboral, porque también llegan casos a los hospitales muy complicados de mujeres que han sido agredidas de manera muy, muy fuerte en realidad. Creo que hay que tener lo que tú mencionas, una visión única, ¿no? O sea, como equipo hay que tener una visión única. Si tú ya lo has preguntado, no hay necesidad que otro profesional de otro ámbito lo pregunte, porque se cae en la revictimización, se cae en que la víctima se siente un objeto de juzgamiento, y eso genera que muchas veces no denuncien y dejen de lado y al final se inserte otra vez en este ciclo de violencia. Somos nosotros justamente los que llevamos a que la víctima abandone procesos legales de denuncia, porque no se siente en confianza. Ahora, yo te pregunto, Exactamente. sí, Exactamente, eso suele pasar. A veces nosotros como trabajadores sociales nos dejamos llevar por nuestras creencias o nuestras posiciones y desgraciadamente, por así decirlo, muchos de nosotros nos dejamos llevar por este tema de la religión y pretendemos que de mi postura tengo que argumentar un hecho. Entonces muchas mujeres llegan a estos espacios y se retiran, llegan una primera vez y no vuelven. Y no es el tema de que la fundación no les supo acoger, sino que a veces el profesional no tiene esa empatía de entender el problema del otro, de entender la problemática que está sufriendo, porque a veces nos volvemos esta parte de violentar a la mujer sin darnos cuenta, ¿no? claro, Al juzgarlos, ¿qué hacemos? La volvemos a violentar y estamos trabajando un tema de violencia. Entonces, es súper complicado porque una palabra dicha, una mirada mal interpretada puede truncar todo el proceso. Una mujer puede llegar en un estado súper complicado de violencia, pero si el trabajador o trabajadora social o el abogado o la psicóloga toma una actitud inadecuada en ese momento, el proceso se trunca. Claro está, claro. tampoco vamos a caer en este tema de sentir lástima de la persona, pero sí saberla tratar como otro ser humano que necesita un proceso de acompañamiento y no verla como un objeto que necesita ser solucionado o que necesita ser reparado. Sí, interesante. Por ejemplo, Walker, que es una teórica que habla de este aspecto de la violencia contra la mujer de género, por cierto, habla de un ciclo de violencia. Muchas veces la gente dice, no, ¿por qué la mujer no sale? ¿Por qué la mujer se queda en este ciclo de violencia? ¿Por qué no sale del hogar? ¿Por qué no denuncia? ¿O por qué no se da cuenta? O sea, a veces, y eso me ha pasado a mí de joven, que no me daba cuenta o no podía yo encontrar una respuesta de, pero que es violentada, pero ¿por qué no sale de esa relación conflictiva? ¿Por qué hay una dependencia emocional, psicológica, económica, qué sé yo? Pues yo te pregunto a ti, ¿cuál sería para ti el motivo o qué explicación darías de por qué hay este ciclo de violencia? ¿Por qué la mujer no rompe ese lazo emocional, psicológico que tenga con su pareja? Es que, a ver, primero pasa un tema del contexto, ¿no? Una mujer depende, en el contexto que fue educada o se desarrolló su familia, si fue un tema de violencia, lo normaliza. Para ella, inconscientemente, aunque podamos decir, bueno, yo voy a buscar una pareja que no sea violenta, inconscientemente, si no se trabaja ese proceso, va a terminar buscando una pareja violenta. ¿Por qué? Porque es lo que a ella aprendió que estaba correcto. Entonces, podríamos decir que aquellas mujeres que han venido de un núcleo familiar violento siempre van a requerir un proceso de acompañamiento psicológico. Bueno, yo muy personalmente lo considero porque de algún rasgo, y si no es un acompañamiento psicológico, un proceso de poder sanar esta parte de la vida, porque si no es muy complicado. Nos damos cuenta que en nuestra sociedad, especialmente en Latinoamérica, muchas familias vienen en este tema de normalizar, de que el esposo debe violentar a su esposa y es Claro. normal, de que la forma de educar a los hijos es con gritos y con golpes, entonces es normal, no hay otra forma de educar. Ahora entendemos, hay nuevas formas de masculinidades, nuevas formas de educación, entonces estas nuevas formas nos llevan a otra visión. Ahora, con relación a lo que me preguntas, primero es el contexto, en dónde fue educada. Una mujer que ha venido en general, una mujer que ha sido criada en un ambiente en el cual ha tenido seguridad, no significa que no va a ser víctima de violencia. Sin embargo, hay un poco menos de probabilidad. No podría decir en estas mujeres sí, en estas no,
Sin embargo, esta dependencia se genera por el afecto, por el tema emocional. Muchas de las personas, si manejamos una terminología víctimas y agresores, muchos de los agresores logran manipular estas partes vulnerables de la mujer. Entonces, nos damos cuenta cómo hay un proceso de manipulación, porque muchas de las veces las mujeres que son víctimas de violencia no necesariamente es que tengan un patrón de que son tímidas, no les gusta hacer esto o esto, este otro, no. Son en general, no hay un patrón de decir estas mujeres iban a ser víctimas de violencia y estas no. Entonces, para salir de un ciclo de violencia es muy complicado, se vuelve un laberinto o Claro. un círculo que no van a poder salir únicamente cuando requieren un acompañamiento de un familiar que les comprenda, porque muchas de ellas, a veces pasa este tema, yo he escuchado, ¿no? De que, bueno, pero tiene estudios universitarios o tiene Claro. estudios secundarios, no debería ser violentada. Y eso no implica, o sea, un conocimiento te permite abrir otras visiones, sin embargo, eso no va a implicar que tú te des cuenta o no que te puedan agredir. Claro. Dentro de las instancias universitarias nos damos cuenta cómo las mujeres, por los mismos docentes, son acosadas constantemente a cambio de calificaciones. Eso también es violencia. En el bus, que un hombre o que con un carro un hombre esté pitándole, haciéndole chistes en doble sentido, eso también es violencia y hemos normalizado. O estos piropos que tienen una doble intención también es violencia. Mirar a mujeres o a juzgar a mujeres que llevan una determinada tipo de ropa y decirles, bueno, por esta acción o omisión sucedió eso, eso también es violencia, pero a veces queremos pensar que únicamente violencia es el hecho de que cuando un hombre te maltrata o te agrede con palabras. Hemos normalizado ese tema. Ahora, ¿cómo saldría una mujer víctima de violencia? Yo pienso que es muy importante el acompañamiento que se genere y el apoyo del equipo que trabaje y de la familia, sobre todo de la familia, en lugar de juzgarlas, intentar comprenderlas, porque a veces decimos, bueno, ya quiere ir a denunciar, llega al proceso judicial y desiste de hacerlo, entonces comenzamos en este proceso, pero ya quería, pero esas Claro. palabras ofensivas de que no tienes razón, de que vales menos, entonces en lugar de entender, porque no entendemos todo lo que pasa en la cabeza de la mujer para estar limitada a evitar hacer acciones. Entonces, una mujer víctima de violencia puede dejar, en algún caso muy particular, que por respeto a los nombres no los mencionaré ni edades, pero había un caso, bueno, de una señora que tenía ya sus hijos y se separó, ¿no? Se separó de su esposo, pero duró casi 5 o 6 años su divorcio, porque no había un proceso, ya llegaban a la instancia legal, pero la persona, la mujer especialmente, no quería hacerlo. Se divorciaron, sin embargo, esta persona, este hombre seguía acosándola. Después que la seguía acosando un día, bueno, intentó un secuestro, la drogó, la violó, estuvieron en la instancia para denunciar, se asesoraron, estuvieron un abogado, llegaron al área judicial y no denunciaron. Yo no diría, pero ya llegó a un punto límite, pero es que eso es su sentir, no lo quiso hacer y debemos entender también la vergüenza que genera, porque claro, en estos espacios pongámonos a pensar cómo también las revictimizan. Alguna vez yo hice un acompañamiento a una denuncia y la persona que tomaba la denuncia le decía, pero no fue su culpa, pero usted qué hizo para que le pegara a su esposo. Nos damos cuenta que ahí es cuando como profesionales nos indignamos o nos entra un proceso de sentirnos atados de mano pues, por no saber qué hacer, en realidad, por no saber qué acciones tomar. Pero a veces estas mujeres dicen, pero ¿para qué voy a denunciar si me juzgan, si me cuestionan? Y a veces no quiero sonar en este tema subjetiva, pero a veces somos, la mayoría de casos, los hombres no tienen esta empatía, no todos, claro, no todos los profesionales, pero muchas veces los hombres que acogen las denuncias generan esta victimización y las mujeres empezamos a juzgarnos en estos procesos. Entonces, hay mucho temas que trabajar en los temas de violencia. Yo estaba justo viendo todos estos procesos, ¿no? Todos estos procesos y los casos que he atendido actualmente. Y son mujeres que aparentemente por fuera estarían bien y dicen, no, es que sí estoy bien, no me pasa nada. Hay otras, en cambio, alguna vez alguien llegó a mi espacio y yo quería empezar con este proceso de recolectar los datos generales, ¿no? Y la señora cayó en llanto. ¿Y qué podía hacer? Claro, no somos psicólogos, pero debemos dar esta primera contención de sus Claro. auxilios psicológicos. Ujú. Entonces, recuerdo que se puso tan mal y era dos cuestionamientos, o me preocupo por llenar un papel o me preocupo por intervenir.
Y lo más importante es darle esa primera acogida. Y lo más reconfortante como profesional te da cuando ves que esos procesos van continuando y encuentran una mejoría, no por ti, sino por estas vidas que merecen ser restituidas. A los 2 meses que volvimos a tener otra intervención, entonces, recuerdo que la señora ya estuvo en un proceso, aceptó un proceso psicológico. Entonces, a mí como profesional digo, el tema de la empatía y entender esa posición de que te digan, bueno, mi esposo me golpeó y después abusó de mí, puse la denuncia y volví con él. No es escandalizarnos ni tampoco ponernos en el punto de decir, bueno, entonces la juzgo, la cuestiono o interpreto a mi conveniencia. No, bueno, no sé si tú conozcas, pero nosotros hablamos mucho tema de los ajís, no aconsejar, no juzgar, no interpretar y no suponer. Alguna vez en una clase de la universidad me explicaron eso y a mí me marcó mucho el saber que así se trabaja, no solo con esta población, con todas las en general, pero con las mujeres víctimas de violencia, sí es muy importante comprenderlas. Porque hoy puede ser que esta mujer me dijo si ya desea el proceso psicológico, de aquí a mañana me puede decir que ya no desea. Mi trabajo es seguir acompañando sus Claro. procesos y sus situaciones de crisis. Ese es mi trabajo, no es mi trabajo decir, bueno, me hizo perder, entre comillas, me hizo perder el tiempo y ya no quiero trabajar. Y está mucho del compromiso como profesional que uno tenga. Michelle, te quería hacer una pregunta y también quería que me confirmes. Yo estoy completamente seguro que cuando hay una violencia física, antes sería una violencia psicológica, de maltratos, de humillaciones. Para mí creo que, o sea, o sea, cuando hay una violencia física, siempre va a haber acompañado de una violencia psicológica y emocional, definitivamente. No podemos separarlo. Ahora, yo te quería hacer una pregunta y que me des tu apreciación. Yo considero que este tema de la violencia existe por este amor, por este mito del amor romántico. Ese amor romántico que lo relacionan al sufrimiento, ¿no? Siempre de que eh, el amor tiene que estar acompañado de sufrimiento. Por eso que yo creo, ¿no? Es lo que yo pienso. Pues por eso la mujer se aferra, ¿no? Se aferra a ese amor, entre comillas, que le ha romantizado porque el amor implica sufrimiento, implica llanto, implica soportar golpes, humillaciones, ¿no? Y eso creo que es muy importante desmistificar el amor romántico que se nos inculca en la televisión, en las obras artísticas, en Romeo y Julieta, ¿no? O sea, todo, o sea, y desde pequeña, o sea, o la idea del príncipe, ¿no? Que te va a venir a rescatar, o sea, son cuestiones que se tienen que cuestionar porque son improntas culturales que de una u otra manera afecta tanto al varón como a la mujer. ¿Ah? Al varón también pues hay esa idea de que el varón tiene que ser el príncipe que rescata, que pelea con los dragones y el ámbito violento, ¿no? No sé qué me El puedas que te comentar. salva y que sin él no puedes hacer nada. Ay, bueno, con lo primero que mencionabas, yo sí un poquito discreparía porque nos damos cuenta que una mujer que fue a un bar y fue golpeada y violada, no necesariamente tuvo que existir previamente violencia Ah, psicológica. Se dio una violencia física, fue forzada y en el acto sí me imagino que van a darse violencia psicológica, pero no, yo pienso que no necesariamente va a ya, pasar primero. En estos casos en particulares, claro, en el tema de la pareja sí sería muy relacionado, ¿no? Porque primero este tema de sentirlo, de sentir que, bueno, el hombre puede ofenderlo, o ya el simple hecho, ¿no? De van pasando los años en la relación, ya no me gusta que te vistas así, o ya no me gusta que vayas a tal lugar, o ya no me gusta que hagas esto, o en algunos casos, ¿no? Cuando tenemos un sueldo mayor que la pareja o tenemos mayor conocimiento, ¿por qué tienes esto? Hay muchos cuestionamientos. Ahora, con el tema del amor romántico, yo también lo relacionaría mucho a la religión. mm, Desgraciadamente, por así decirlo, yo pienso, bueno, Dios es un punto muy aparte, pero la religión para mi manera de pensar, sí, bueno, ahora, ¿no? Ahora que ha pasado el tema profesional. Antes todos, creo que todos la carrera siempre nos ha cambiado nuestra visión de ver la realidad porque nos damos cuenta de todo este proceso, pero hay muchas citas bíblicas en las cuales nos invitan. Yo en mi tesis había explicado esta parte en la cual dice, bueno, la mujer se someterá al hombre y será la pareja idónea, la mujer sale de la costilla del hombre, entonces primeramente, o sea, en primer lugar, perdón, nosotros al salir una costilla del hombre, entonces somos de esa parte que necesita complementarse y sin ellos no seríamos nada. Algo que es la ilógico. media naranja, pues.
Exacto, la media naranja, que si no, no podemos hacer nada. Bueno, entonces, primero por ese lado. Segundo, de decir que, bueno, la mujer deberá someterse y entendemos de estas citas bíblicas que le hablan del amor perfecto. El amor todo lo puede, el amor todo lo cree y bueno, todo esto que conlleva. Entonces, nos damos cuenta que las películas de Disney nos hablan Cenicienta, Blancanieves, que tiene que llegar un hombre, el príncipe azul, y los estereotipos, ¿no? El hombre guapo, alto, de ojos Musculoso. verdes, musculoso, y la mujer con el cuerpo perfecto. Y ese es el amor que nosotros conocemos como el amor perfecto, y desde niñas nos En idealizamos fondo de es que, bueno, superficial, yo quiero... ojo. En fondo es superficial, o sea, no hay nada, los atributos internos del varón, inteligencia, su conocimiento queda de un lado y de la mujer también, solamente ese aspecto superficial y del cuerpo físico, nada más, ojo. Exacto, entonces nos damos cuenta primero que en este tema pasa, ¿no? De que, bueno, entonces yo desde niña voy idealizada. A mí me gustaría tener una pareja, un hombre, el príncipe azul, que me ame, que me quiera, que me respete. En el aspecto, no de una pareja compartida, pero sí decir, bueno, él me va a cuidar, sin él no soy nada. Y pasa este tema de la subjetividad y un proceso súper complicado. Pero claro, es muy difícil ir rompiendo estos paradigmas en hombres y en mujeres. Hablamos de las nuevas masculinidades en las cuales nos invitan que los hombres también pueden hacerlo. Un claro ejemplo, cuando una pareja tiene una cita, si una mujer intenta pagar, ¿qué sucede? El hombre siente que se ve afectada su parte masculina. Proveedor, pues, o sea, su Exacto, rol proveedor. exacto, se siente en la obligación de ser el proveedor, la parte de que no, yo tengo como hombre que proveer, que dar el tema de la economía. Y yo, bueno, muy personalmente pienso que en una relación las dos partes pueden Tú hacerlo pagas por la igual. cita, o sea, Michelle. Yo pienso que sí, sí, ¿por qué no? Es que creo que si estamos en la capacidad de hacerlo, Carlos, ¿por qué no? A media, ¿no? Claro, En todo caso, ¿no? Cada uno claro, trabaja, cada uno es profesión, cada uno paga sus gustos, ¿no? claro, O es un parte, día tú, un día yo, puede ser así, ¿no? Es un decir. claro, es que creo que desde esas pequeñas cosas vamos enseñándonos en la sociedad de que no el hombre, porque después pasa este tema, ¿no? Yo pagaba, yo gasté, yo Ay, invertí, y siente el hombre que hace una inversión en la mujer, una ay, inversión que tarde o temprano va a tener que cobrar. sí, Desgraciadamente, como tú, por ejemplo, tú me imagino no tienes esa concepción, pero sí hay muchos hombres y muchos casos en los cuales yo he atendido. He tenido casos de hombres que han entrado a mis espacios en los cuales me he hecho, pero tome en cuenta, yo le engañé a mi mujer y ¿sabe por qué le fui infiel a mi esposa? Simplemente porque ella no me servía como mujer. Y uno como trabajador social está se feo, pone en ¿no? un punto. Claro. ¿Y por qué me comentaban eso? Me decían, a ver, es que tome en cuenta, licenciada, no sabe cocinar, no sabe lavar, no sabe planchar. Y yo le decía, ¿no? A esta persona, a este usuario, le decía, pero ¿y usted no está en la capacidad de hacerlo? Y me decía, sí, yo sí estoy en la capacidad de hacerlo, pero yo soy hombre. Qué ilógico, ¿no? Qué irónico esa parte. El hecho de ser hombre no nos escatima. Somos seres humanos con las mismas capacidades. Que seamos diferentes, hombres de mujeres, en nuestra perspectiva, en nuestro sexo, en nuestros órganos reproductores, sí, me parece muy correcto, pero en otros aspectos no. Hay casos de mujeres en las cuales tienen que trabajar, llegar a ser el rol de madres, y sin embargo la pareja no se encuentra trabajando y que dicen, bueno, es que me ayuda en casa por lo menos a hacer los alimentos cuando no debería ser una ayuda, sino una obligación, Una porque cuando uno responsabilidad decide, compartida, ¿no? exacto, es que es una responsabilidad compartida, pero bueno, ahora en la pandemia la mujer empezó a trabajar mucho más fuerte. Muchas mujeres tuvieron que ir a trabajar, después de venir a trabajar, hacer las de madres, ahora las de profesoras con este tema de la educación en línea. Son tantas situaciones y este amor romántico que nos ha instaurado la sociedad y los medios de comunicación. Vemos en las propagandas, ¿no? Cómo nos idealizan un matrimonio, las telenovelas que hasta cierto punto pueden ser entretenidas, pero si nos vamos a un tema de violencia, ¿a qué nos están instando? A que busquemos un amor perfecto, una mujer perfecta en lo físico, un hombre perfecto en lo físico, un hombre con cuestiones materiales y una mujer que no tenga absolutamente nada y que pueda proveerla. Muchas mujeres terminan entrando a este tema del matrimonio y dejan de estudiar o de trabajar porque a la pareja no le parece o las partes de sus padres, los padres de su pareja, prefieren que se quede con los niños. Entonces, es un tema tan complicado, tan complejo, que Complejo. son cosas pequeñas que uno diría, pero son cosas pequeñas, pero en realidad eso ya va a ser violencia. El simple hecho de que una mujer salga a una discoteca
baile, se quede sola y después sea violada y le digan que fue su culpa porque salió sola, nos damos cuenta que es un tema súper atroz. Recién nomás el Ecuador ganó un caso, no sé si tú tuviste conocimiento del caso de una niña que llegó a la Corte Interamericana y que fue ya sancionada actualmente después de 11 años, tuvo una relación, se supone que tuvo una relación amorosa con un docente de su escuela. Eso se argumenta, entre comillas. Y muchas personas mencionaban, pero ¿quién le manda a usar la falda tan corta? ¿O quién le mencionó que tenía que tener esta relación? Y a veces uno se cuestiona y dice, eso no es un argumento sólido. Hay muchos factores que entender. Claro, también hay otro factor, ¿no? Que bueno, yo pienso, violencia puede existir en las dos partes, hombres y mujeres. Hoy en la Claro. actualidad nos damos cuenta que hay un tema en general. Y he escuchado que mencionan, bueno, y cuando un hombre es violentado, ¿qué hay que hacer? También pasa este tema, ¿no? De las burlas, O de sea, las ofensas. Yo pienso que debería ser el mismo proceso como con un hombre. Si una mujer violenta a un hombre, el proceso de denuncia, el proceso de acompañamiento, no la lo hacen por. restitución de derechos, porque es un ser humano. Sí, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque este condicionamiento social de que el varón no puede quejarse de una violencia contra la mujer, porque supuestamente la mujer en términos de físico es la más débil. O sea, hay una vergüenza. El varón, yo conozco casos de compañeros que son víctimas de violencia psicológica, ¿no? Pero no lo hacen porque, o sea, porque es una vergüenza, ¿no? O sea, le van a juzgar, o sea, le van a mellar su masculinidad. O sea, ¿qué hacer en ese aspecto también? Y te quiero preguntar otra pregunta, valga la redundancia. ¿Cómo tú crees que tiene que ser entonces el proceso de enamoramiento? O sea, porque conozco sobrinas pues que están esperando el ramo de rosas, el chocolate, o sea, yo creo, o sea, cómo romper el amor romántico que es causa de mucha sugestión de la mujer por parte del varón, cómo romper ese amor romántico en prácticas cotidianas. ¿Crees que todavía es vigente el hecho que el varón salga con el ramo de rosas, con el peluche? O sea, cómo cambiar ese proceso de enamoramiento, rompiendo este amor romántico. Yo no, o sea, bueno, creo que tampoco podemos irnos a los extremos de que entonces cómo se enamora una persona en general, pero sí podría generarse este tema de educarnos de que no solamente el hombre tiene que hacerlo, también la mujer puede dar detalles y a veces pasa este tema del miedo, ¿no? Es que yo soy mujer, no tengo que darle, Le tengo que juzgan esperar que el también, hombre ¿no? me dé, no sé, un regalo. ¿Mande? Le van a decir, ¿por qué tú enamoras? O sea, hay un Exacto. juzgamiento, ¿no? Que la mujer es fácil o mandada. Claro, es que pensamos que solamente el amor, solamente el hombre tiene que enamorar a la mujer y creo que es de parte. Ahora, ¿cómo quitamos esa parte? Yo pienso que, o sea, muy personalmente tampoco lo vamos a cortar de cero, sin embargo, educar a la sociedad de que no solo el hombre tiene que llegar un día a la cita con un ramo de flores o con una caja de chocolates, ¿por qué no la mujer también? No nos hace menos personas, pero claro, también el tema de la subjetividad del hombre, ¿no? En muchos de los casos puede interpretar, bueno, entonces como tú mencionabas, este tema de que, bueno, supuestamente una mujer fácil o esto, o que este otro, que no tiene valores, en la casa no le educaron, o si una mujer le dices que yo no sé cocinar, es que tienes que aprender a cocinar para casarte, hay tantas cosas. Ahora, las niñas y las mujeres a veces, yo alguna vez escuchaba una frase que no debemos ir esperando demasiado, sino que el camino nos sorprende. Está bien que una persona sea detallista con la otra, me parece a mí perfecto. A mí en lo personal me parece muy importante dentro de una relación. Sin embargo, no podemos basar solamente eso. Hay que o sea, hay que entender que el amor, o bueno, un tema de una pareja implica un dar de dos personas. No Ya. solamente que el hombre me da, o que solo la mujer recibe. Es un tema de dos, como ya decía, o sea, por el simple hecho de poder compartir los gastos, poder mediar a dónde van a ir. A veces decimos, bueno, no hay problema, que el hombre decida o que la mujer decida. Creo que hay que saberlo hablar, pero claro, ese es un tema que se va dando en el camino. No te digo que yo pueda ser perfecta en ese aspecto, sin embargo, es mi punto de vista que Claro. considero. Sí parte, ¿no? De que ahora nos damos cuenta que muchos hombres ya han cambiado esta mentalidad, ¿no? Han cambiado su perspectiva de que Muy pocos, hay que por cierto, respetar ¿ah? a la Muy mujer por lo pocos. que es. Muy pocos en realidad. O sea, Sí, en muy realidad, pocos, el muy, rompe- muy pocos. o sea, la imposición cultural que nos determina cuál va a ser tu rol como varón o como mujer es muy difícil de romper. Por ejemplo, yo personalmente, a mí cuando me quieren pagar el pasaje una amiga o una, ¿no?
a mí me siento mal, o sea, yo me avergüenzo porque el rol está bien interiorizado en mi cabeza y hecho que yo soy consciente, ¿no? Pero pasa, o sea, si para mí es difícil, ¿no? Romper ese patrón de cuál es tu rol como varón, como mujer, imagínate a otras personas, imagínate, o sea, te quiero hablar Ya, también de los... yo te pregunto Ya. algo, Carlos, en ese tema de que mencionas del pasaje. Ya nos metimos en un tema ya más de una plática. Por ejemplo, yo digo, si a nosotros cuando nos pagan el pasaje o nos comparten algo, nos parece algo, bueno, a mí me parece algo tierno y algo de compartir, porque primero tú no vas a compartir con alguien que no conoces lo Ya. que tienes, pero yo hablo por mí, no, yo cuando tengo la oportunidad, yo sí pago el pasaje de las personas, o sea, amigos o amigas, de familiares, porque pienso que si uno está en la capacidad de hacerlo o tener por lo menos un capital para hacerlo, ¿por qué no? Bueno, yo pienso, nunca me he puesto a pensar si la otra parte se pueda sentir cómoda o incómoda, que es otro aspecto, pero me pongo a pensar, digo, en el hombre es normal, ¿no? Se sube en un bus y bueno, que el hombre tiene que pagarme el pasaje. Una cosa sería que, bueno, tú lo hagas por detalle, pero otra cosa que te sientes en la obligación de cada que sales con esa persona, pagarle el pasaje cuando no Claro, debería ser no así. debería ser. Ahora, nos damos cuenta que hay muchas relaciones de estudiantes, de niñas de estudiantes con jóvenes universitarios, Ujú. que las niñas muchas veces tienen este tema solamente para cubrir sus gastos de la comida diaria o de sus recreos y cuando salen con su pareja no tienen el capital, porque claro, son adolescentes, son muy Claro. jóvenes y no tienen un trabajo. Entonces, claro, pero hay un tema de educarnos, ¿no? Y nos ganando este proceso, que no se sienta dependiente. Es que ahí pasa un tema, ¿no? Desde que el hombre se pueda sentir dependiente de que hizo una inversión. Muchas historias han empezado así de violencia. Conozco casos en los cuales he intervenido que decía, bueno, cuando era mi novio, cuando éramos novios, era muy distinto. Y ahora que somos esposos, ha cambiado totalmente. Y es ese tema, desde el principio, ser honesta, ¿no? O ser honesto, a mí me gusta esto, yo soy esto, pero a veces como mujeres el miedo impide que digamos lo que pensamos. Eso también, o que nuestros papás nos han educado. Tú como mujer no puedes decir esto, o tú como mujer no puedes hacer esto, o tú como mujer no puedes tener estas actuaciones porque te van a juzgar. Entonces, parte desde ahí, ¿no? Yo creo que desde casa empieza este tema. Entonces, son muchos aspectos que van desde una relación, desde una amistad, el compartir. Yo creo que, bueno, a mi forma de pensar, no te hace menos de que tú pagues toda la comida a un amigo que saliste porque él no tiene trabajo. Cuando tú no tienes trabajo, también lo hacen. Por eso digo, o sea, yo no puedo decir que mi contexto de violencia sea totalmente al 100% beneficioso porque deben haber todavía rasgos y procesos que hay que trabajarlos como profesional o como ser humano. Yo pienso muy personalmente eso. Sin embargo, el tener un contexto de colegas o de amigos o de parte de mi familia muy pequeñamente que piensan diferente, ha permitido generar estos espacios, especialmente en nuestra profesión, colegas que entendemos muy claramente la visión de violencia. Entendemos que la primera acción es violencia o algo que ya implica una doble vulneración es violencia. Entonces, también parte desde ese punto y desde ese aspecto, ¿no? Mira, ahora date cuenta, muchas mujeres han ganado espacios en el ámbito público, en el ámbito privado. ¿Y qué ha sucedido con nosotras? Hemos sido juzgadas porque ya no hay el tema de la reproducción para procrear. Entonces nos damos cuenta que ya la mujer no se ve en ese tema de la procreación, no se ve en el tema de trabajar este proceso, sino de buscar sus sueños y sus metas. Y es juzgada, ¿no? Debería estar en la Claro. casa o debería encargarse del cuidado Cuidando de a los sus hijos. niños, limpiando las cosas. Te quiero hacer una Exacto. pregunta. Yo soy de la idea de que cuando un varón golpea a una mujer en una relación de pareja, lo va a volver a hacer. Eso es lo que yo creo, es lo que yo he visto, que siempre dicen, no, el varón se disculpa, se arrepiente, pero yo creo que si el varón la golpeó una vez, lo va a volver a cometer. O sea, eso hay que romper también ese mito de que la mujer espera que el varón cambie. Y Es que lastimosamente no cambia, ahí difícil. entramos en un tema del ciclo de violencia. Pasamos por tres fases muy puntuales. La primera, la acumulación de tensión, cuando ha habido este tema de que supuestamente argumentos sólidos para el hombre para golpear a una mujer. Es que tú me provocaste, es que tú no te portaste bien, o tú dijiste esto, o tú justo ese día, un ejemplo, tú justo ese día saliste con tu amigo y no me avisaste, entonces yo por eso, así, yo por eso te pegué, yo A por ver, eso te dije, una ajá, causa. por eso
te dije estas palabras de SOS. Pasamos al tema de la explosión de la violencia, donde se da la violencia física, psicológico, sexual, de cualquiera sea sus índoles, o patrimonial en algunos de los casos, ¿no? La mujer trabaja, pero el hombre pretende administrar sus ingresos económicos. También esa es una parte muy diferente. Ahora viene el proceso de luna de miel, ¿no? Bueno, te pido disculpas, llego con la caja de chocolates, con las flores, y empezamos con ese círculo vicioso. Me golpeó, pero yo tuve la culpa, sí, porque yo salí con mi amigo, entonces yo tuve la culpa para que me pegara. Yo lo provoqué, pero ya me pidió perdón. Es un error, por Entonces, ejemplo. es que nosotras permitimos desde los primeros actos. Yo pienso que cuando, tal vez sea muy drástico, en el primer acto de violencia uno debería alejarse. Pero eso te digo, implica mucho el proceso que se trabaje. ¿Cómo se Implica ha mucho, criado la mujer también, ¿no? ¿Bajo qué patrones culturales claro, y de casa? su contexto va a ser, va a ser muy importante. Es que el contexto, si supongamos que llega una mujer y le cuenta a su mamá que le golpeó a su pareja o le gritó a su pareja por este tema de que estuvo con su amigo, Su ¿qué mamá le le va va a a echar la mencionar culpa. su mamá Su cuando mamá tiene le... una? Claro, le va a mencionar cuando uno tiene una pareja, no debe salir con otras personas o debe alejarse de estos, debe, o sea, estereotipos que la sociedad misma ha ido imponiendo en todos aspectos de la vida, en una pareja, en una relación, pienso que es compartido, o sea, todo, absolutamente todo es compartido. Yo digo, si un hombre está en la capacidad de dar, porque la mujer no. Pero también pasa este tema de la vergüenza, del miedo, de qué me van a decir, de lo que dice la sociedad, de lo que dirán mis amigas. Entonces pasan muchos procesos. Entonces, si nos vamos desde un ámbito profesional como trabajadores sociales, tenemos un papel muy, muy grande por hacer. Cuando damos prevención en estos procesos de charlas o capacitaciones, nos damos cuenta que a veces, cuando no hemos trabajado los procesos, una palabra romantizada o que ya nos ofrecen alguna cosa a futuro, ya sentimos que es lo todo, sin darnos cuenta que hay que ir con pasos firmes, ¿no? Y darnos cuenta que si en las primeras instancias de una amistad hay actos de violencia, en la relación va a ser igual y en el matrimonio igual, en caso de que se casen, ¿no? Porque tampoco es que esté correcto y correcto el matrimonio, la unión libre ya es decisión de cada pareja y de cada ser humano. Pero ahora, hay este tema, ¿no? Como te mencionaba, a veces las mujeres dicen, bueno, cuando nos casemos va a cambiar. Claro, La violencia no se cambia si, bueno, yo pienso que un hombre que ha sido, que es agresor, tuvo un contexto en el cual él normalizó este proceso. Vino de padres agresivos en el transcurso de su vida, le pasó. Tampoco podemos pretender tacharlos únicamente como el proceso vulnerador, porque también ellos vivieron un contexto, pero eso claro, no es justificable. claro. Entonces, un hombre que ha sido víctima de violencia se convierte en un agresor. Este agresor necesita hacer su proceso ya sea psicológico, interno, en el espacio que considere oportuno para evitar caer en estos rasgos. Porque para él, consciente e inconscientemente, la violencia es normal. Eso es lo que aprendió. No hay otra forma. Es como, por ejemplo, para allá en Perú hay otras costumbres y otras tradiciones. Acá en el Ecuador son otras. Eso te educaron a ti, acá nos educaron así. Y es lo que aprendimos. Nosotros cuando nacemos venimos como una flash totalmente vacía y en el camino nuestros padres o nuestra familia decide qué información implementar en nosotros. Por eso nos damos cuenta, ¿no? Familias homoparentales, familias nucleares que tienen otro contexto de vida. Nos damos cuenta familias en las cuales la violencia no es una forma de educación. Y eso no quita que sean romántica la pareja o no sea romántica, sé que se tengan afecto o no se tengan afecto. Solo es la forma de educación. Michelle, y la lucha que con este tema de la violencia contra la mujer es una lucha que si bien es cierto, nosotros lo venimos soportando como trabajadores sociales, pero ¿qué hacer a nivel estructural, a nivel del sistema patriarcal? Yo creo que ahí es la causa primordial de atacar esta violencia que se muestra a nivel cultural. Por ejemplo, los medios de comunicación, y creo que el factor de la propiedad privada es muy importante. ¿Por qué? Porque el varón tiende a concebir a la mujer como una cosa, como un objeto de dominación. Por tanto, hay manipulación, hay violencia, coacción, ¿no? Dependencia, quiere tenerle así como si fuese una cosa. O sea, esa categoría de propiedad privada, el punto es cosificar su cuerpo, ¿no? Y eso lo viene directamente de los medios de comunicación. O sea, tú ves una publicidad de una cerveza y ahí está el cuerpo de la mujer.
ves una publicidad, no sé, de un utensilio higiénico y ves pues la mujer, no, o sea, se enraiza, se repercute, o sea, ¿qué hacer? O sea, ¿cuál es la medida para ir canalizando para que esto se vaya erradicando poco a poco? Yo tengo dos amigos de la profesión, dos grandes trabajadores sociales de acá de nuestro país, bueno, amigos muy cercanos, que ellos siempre mencionaban este tema, ¿no? De que los medios de comunicación son los mismos cómplices de de aquellos agresores en los espacios. Si un hombre, mientras te escuchaba me acordaba este tema, ¿no? De que si una mujer es diferente a lo que la sociedad requiere, acá, bueno, en el país usan una palabra de que son machonas, ¿no? Las mismas mujeres, desgraciadamente. Ahora, en los medios de comunicación nos damos cuenta que solamente se busca generar ingresos. Cuando hay muy pocas publicidades en las cuales no se le usa a una mujer como un objeto sexual, en la cual la mujer perfecta debe idealizar algo. Cuando vemos una propaganda de autos, que está una mujer semidesnuda, una propaganda de un mecánico, una mujer semidesnuda, una propaganda de alimentos, una mujer cocinando, muy raras propagandas o raros medios de comunicación habla de un tema de que el hombre puede hacer las mismas cosas o una mujer que no tenga este cuerpo idealizado y perfecto, que no está mal, que una mujer se cuide o que un hombre se Claro. cuide, no está mal, pero no es la ley común. No todas las mujeres son así y ese es el problema, ¿no? Cuando hay los divorcios, es que bueno, tú te descuidaste, ya te encargaste de tus hijos y por eso te fue infiel. Hay una justificación para la infidelidad. Y a veces creemos que, bueno, es que solo me fue infiel, o creemos que, bueno, no importa, yo tuve la culpa. Ahora los medios de comunicación parten desde el Estado. Como el Estado, bueno, acá en nuestro país los medios de comunicación no son libres. Reciben sanciones cuando hay repercusiones contra el Estado. Entonces, me imagino que en este aspecto también en los medios de comunicación debería cambiarse la perspectiva, pero no todos hablamos de un tema de un feminismo, de una igualdad de género o de un respeto de los derechos humanos, ¿no? No todos. No todos, muy difícilmente. Claro, no es una regla general que podamos decir todos los trabajadores sociales son buenos o No, todos los no, no. trabajadores sociales son malos, porque de todo hay, asimismo en las distintas profesiones, de todo, es muy complicado. Yo pienso que soy, bueno, hablo por mí, muy apasionada, porque apenas me gradué, pero para mí pienso que mi profesión es muy fundamental en cualquier aspecto. Ya muchos perdemos ese hilo en el camino por los años de profesión y nos volvemos personas monótonas al trabajo, sin darnos cuenta que en nuestras manos, bueno, yo pienso así, que en nuestras manos están personas, en nuestros espacios no son objetos, no son animales, no son cosas, son personas con una vida y un contexto distinto que llegan y te lo confían. Y de ti depende que esa persona salga de un proceso, restituya sus derechos o que la vulneres doblemente. Entonces, si generamos estos espacios de campaña, estos dos amigos que te mencionaba, ellos decían, no, nuestra sociedad no va a cambiar cuando desde nuestras familias no cambien los contextos y los pensamientos. Muy pocas mujeres que ya son madres aconsejan a sus hijas de que, bueno, estudia, ten tu sustento económico, no te dejes vulnerar, a la primera sal de un espacio violento. Muy pocas madres aconsejan a sus hijas de que, bueno, no solo tú debes aprender a hacer el lazo de casa, búscate una pareja, mujer o hombre, por todo este tema de ahora de de distintos géneros que podemos encontrar, una persona que te sepa, sea igual que tú en el aspecto de poder sentirse iguales. Porque si no, ¿qué sentido tiene el pretender que uno vale más que el otro, o que tu profesión es mejor que la mía, o que tu espacio es mejor que el mío, o que tu familia es mejor que la mía? Creo que basa del respeto de que se va dando, pero sí es difícil desconceptualizarse. Yo no podría decir que acá en nuestro país la situación es mucho mejor, no. Situaciones muy complicadas. Acá tenemos el tema de Guayaquil, un sector de la costa ecuatoriana. Allá los femicidios y las muertes violentas es todos los días. Acá en la ciudad de Quito, donde yo vivo, es en menor cantidad, pero no es menos importante. Tenemos una zona que es parte de unas discotecas que es muy conocida en nuestro país. Entonces, muchas mujeres van y las que son violentadas o asesinadas, tú ves en los medios de comunicación, en el periódico, que les mencionan, ¿no? Fue por su culpa, fue como fue vestida, como ya lo mencionaba. Entonces, este tema de la violencia sí abarca muchísimo, muchísimo, y el temor a decir lo que pienso, el temor a poner mi punto de vista, que bueno, entonces no le va a gustar a la otra persona, es que debo usarlo con pinzas y decirlo.
yo sí me siento muy gustosa de la planta docente, de muy pocos docentes que tuve en la universidad que nos instaron a estas Estamos visiones, igual, estamos igual. pero, pero no todos, ¿no? Pero bueno, los que estuvimos, entonces, sí es muy complicada esta situación. ¿Qué significa el feminicidio? Por ejemplo, hay una crítica, por ejemplo, de estos sectores conservadores que dicen, pues no, esto es homicidio, no hay que llamarlo feminicidio. ¿Qué papel No, juega, qué papel juega la construcción del lenguaje? Porque juega mucho para construir una realidad. es que ¿Qué, verás, el feminicidio son dos concepciones de acuerdo al país. Yo justo daba una ponencia hace un mes, si no me equivoco, y en unos países el femicidio está tipificado en sus estámenes claro. legales, pero acá en nuestro país es femicidio. Y es lo mismo, es el acto de matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Y hasta eso es cuestionado, hasta eso es cuestionado. Recientemente yo veía un documental, o bueno, era un caso, no recuerdo exactamente, pero una mujer era violenta, o sea, fue agredida y perdió su vida. Y decían, pero ¿cómo lo van a llamar femicidio? Fue un homicidio. Y se generó un debate y alguien me escribía a mí y me decía, pero es que la mujer ahora se pone en estos temas de concepciones de género, que la mujer tiene que sentirse lástima. Y yo me ponía a pensar, y era una mujer, ¿no? Y yo me ponía a pensar y decía, nosotras mismas somos las que nos vulneramos los derechos y nos cuestionamos y nos interpretamos a nuestra conveniencia en lugar de ser las que nos respaldemos en un caso de esto. Cuestionamos la versión de la víctima y pretendemos que la cambie. Es que no, estuvo borracho o estuvo con un grado de alcohol muy grande y por eso la violó. No, eso no es, Por eso, se justifica ¿no? La agresión se pero así justifica. sucede, exacto, así sucede, es que porque estuvo borracho lo hizo, o es que ella estuvo con una minifalda. La mujer, la mujer o el hombre pueden salir hasta por último sin ninguna prenda de vestir y eso no va a dar derecho para que la otra persona la agreda físicamente o sexualmente. Desgraciadamente es eso. Es una sociedad que nos damos cuenta, un proceso muy complicado, muy complicado. Yo en la universidad recuerdo que tenía muy pocos compañeros hombres, porque te das cuenta, nuestra Sí. carrera es más enfocada al ámbito femenino, pero la mayoría de ellos cambiaban esta concepción y entendían, ¿no? El respeto a la mujer, y podían haber mujeres que venían cuando habían las presentaciones de exposiciones súper elegantes y no había un irrespeto por ello. Como había mujeres que tal vez no les gustaba vestirse de manera elegante y tampoco había un irrespeto por ello. Y era por cómo nos educan muchas veces y cómo vamos descontextualizando este pensamiento de que la mujer únicamente fue creada para la procreación y para el cuidado de la pareja. ¿Qué significó la pandemia respecto a la violencia contra la mujer? Porque acá en el país, en mi país, pues había presencia policial, militar, la gente suponía pues que eso generaría un orden y tranquilidad, pero sin embargo los feminicidios, la violencia, recientemente he visto que su pareja le mató y le enterró aquí en su casa. O sea, ¿qué significó la pandemia? ¿Qué significó? Fue un proceso mucho más complejo en los casos de violencia, porque nos damos cuenta que si antes de la pandemia, las mujeres tenían mucho miedo de denunciar. Aprovechaban este espacio en el cual su pareja salía a trabajar, en los casos de las que se encuentran haciendo el labor de amas de casa, y lo usaban para poder ir a hacer sus procesos terapéuticos sin que su pareja lo sepa, por el miedo, porque seguían conviviendo. Y ahora en la pandemia nos vimos en la obligación de pasar las 24 horas con el agresor. Muchas mujeres eh, fueron agredidas con mayor magnitud. No sé si en tu país, pero acá en nuestro país muchas instituciones que trabajan con casos de violencia decidieron usar palabras claves para cuando una mujer pedía ayuda. Necesito una canasta roja, se viralizó un video de la pizza, de Ah, que necesito que me envíes una pizza, o de que acá era canasta roja, ¿no? Necesito una canasta roja y llegaba la policía, pero claro, con la magnitud de la situación como estaba, era muy complicado atender a todos los casos. La fiscalía llegó a tener una cantidad alarmante de situaciones. Del 12 de marzo al 11 de abril se recibieron 6.819 llamadas de alarma por posibles casos de violencia de género. 235 mujeres llamaron diariamente por temas de violencia y del 100%, el 55% fue de Quito y Guayaquil. Son unas estadísticas que yo las tenía aquí, pero
fue un aumento mucho más grande. Ahora yo cuando mencionaba estas cifras decía, y aquellas llamadas que no entraron, aquellas personas que no Claro. disponían de un teléfono público o de un teléfono privado, también fueron casos. Acá en el Ecuador tenemos sectores que están muy alejados y todavía no hay acceso a la comunicación. Se daba campañas en la televisión, pero y aquellas mujeres que no podían acceder, ¿cómo llamaban y denunciaban? La violencia fue mucho, mucho más complicada. Muchos hombres que son agresores tienden a consumir el alcohol de manera muy repetitiva. Entonces, al no tener ese tema de trabajar, de poder salir, había la mínima excusa o algún argumento válido para ellos para violentarlas. Ahora hablemos de un tema de violencia sexual. ¿Cómo se pudo haber repercutido? Estar a las 24, generarse un acto de violencia sexual y después seguir con tu pareja al momento y al otro día que no se salga ni se desvincule del hogar. Una vulneración súper complicada de derechos humanos, que hay que trabajarla, pero es una realidad que no se va a terminar si nosotros no cambiamos de mentalidad o de concepción de la realidad. No se va a terminar. Va a haber, va a seguir habiendo un tema de violencia, mientras nuestra sociedad no cambie su forma de pensar. Desde la religión, las distintas religiones nos imponen una ideología de que, bueno, la mujer tiene que estar de blanco al matrimonio, tiene que hacer esto, tiene que hacer este otro, si no, el tema del pecado, de que o sea, todos estos argumentos de que invitan que una mujer no tenga las mismas posibilidades que un hombre. Porque es inválido cuando una mujer, no, se me fue, es inválido cuando una mujer se equivoca, pero es válido cuando un hombre no lo hace. A Se un hombre juzga se le más. puede justificar. Ajá, exacto. A un hombre se le justifica acto por acto, todos los actos que puede imaginarse, pero a una mujer no, por el simple hecho de ser mujer. Entonces, nuestra sociedad nos damos cuenta que tenemos muchísimo por trabajar, Bastante que hacer y por muchísimo. todos los ámbitos, ¿ah? Salud mental, ahora en la pandemia la salud mental ha recrudecido tremendamente y ha generado violencias en todos los niveles. Quería hacerte una pregunta. ¿Estás de acuerdo tú con el síndrome de Estocolmo, que algunos estudios lo han estudiado, que la mujer genera un sentimiento de dependencia, un sentimiento de protección, de sentirse protegida con su victimario? Se me fue el internet, ¿me puedes repetir la El pregunta? síndrome de Estocolmo, ¿Ya? ¿qué es? Sí, es que no solo se genera ese síndrome, hay dos síndromes más que se genera en una mujer que es víctima de violencia. Esos dos síndromes que se generan en ella van afectándola emocionalmente, porque a ver, cuando una mujer víctima de violencia genera esta dependencia a un hombre, va a ser muy difícil que salga de estos procesos. También hay otro síndrome, el síndrome de la mujer maltratada, el Sí. síndrome de si no recuerdo, se me fue el nombre del tercer síndrome, pero hay otro síndrome también que es muy importante trabajarlo. Sin embargo, el más común es el que tú ya mencionabas. Y alguna vez yo comentaba con una profesional en el ámbito de psicología y decía que cuando nos enfocamos a dar un nombre al acto que ha sucedido en la mujer, perdemos este tema de verle como sujeto y pasamos a verle como objeto. ¿A qué me refiero? Cuando empezamos a decir, a dar una definición, no, tú eres una persona depresiva que tiene ansiedad, te defines por una persona que eres depresiva y ansiedad y tú vas por el camino, soy depresiva y tengo ansiedad, voy depresiva y tengo ansiedad. Ahora, ¿qué sucede con una mujer víctima de violencia? Tengo este síndrome, entonces etiquetamos a la persona por eso. Hay que trabajarlo en todos sus contextos, en todo lo que se desarrolla, que sí repercute, sí, y desgraciadamente no solo en la mujer, repercute en todo su ámbito. Si es una mujer dentro de una pareja y tiene hijos a su cuidado, va a repercutir. Si nos damos cuenta que es una mujer estudiante, va a repercutir en su núcleo de amistades, de familia, en un núcleo laboral, si es que es una persona que está desarrollándose en este proceso, es muy complicado. Un claro ejemplo, cuando vamos ganando espacios en estos lugares de capacitaciones, una subjetividad por aquellas personas que nos rodean y que son hombres porque una mujer alcanza logros tan altos. Te quería hacer otra pregunta, ya para terminar. ¿Qué retos hay para el trabajo social bajo esta temática? ¿Qué implementarías tú en la actuación profesional o en la formación quizás para que pueda abordar integralmente este tema de la violencia? Ya, yo en mi sistematización de experiencias, yo había propuesto un cuadro
en el cual planteaba en base a lo que nos dice Mary Ritmond y Sara Zamora sobre la intervención del trabajo social, el proceso metodológico que yo consideraba que era importante hacerlo. No sé si me permites compartir la Sí, pantalla para mostrarlo. sí, dale, dale, adelante. ¿Sí? Sí, sí. Pero necesito que me habilites. Yo no sé, ¿cómo te habilitas? Es la primera vez que voy a usar esto. ¿Qué dice? Avance. Justo, Oh, bueno, no hay problema. ya, No hay problema, no te preocupes. ya. Bueno, el proceso metodológico yo lo basaba en 5 fases. Ujú, Primero la indagación, el diagnóstico, el tratamiento, la planificación y el cierre. ya, Ahora, en cada una de estas fases es importante usar ciertas técnicas, las que nosotros conocemos. Visita domiciliaria, entrevista, la observación, que serían las técnicas usadas y los instrumentos, fecha de diagnóstico, el expediente, el diario de campo. Ahora, en esto hay que añadirle lo que nosotros usamos, ¿no? El enfoque sistémico, el enfoque crítico radical, que son modelos que se nos ha propuesto en nuestra profesión para usarlos, entender la situación en crisis que ha vivido. Entonces yo propondría que primero como profesionales, cuando nos vemos inmersos en un campo de violencia, es muy, pero muy necesario no dejarnos llevar por nuestras concepciones y entender que en ese momento somos profesionales apoyando al ser humano. Para mí puede ser, no sé, si nos vamos a un debate, para ti puede ser que estés a favor del aborto, puede ser que yo estés en contra. Y llega una persona, una mujer víctima de violencia que ha sido violada y sí, quiere abortar. abortar y yo intento, exacto, y yo intento pasar su subjetividad argumentando mi posición, estoy siendo un profesional inadecuado. Y lo mismo sucedería que una mujer que con consentimiento se quedó embarazada y quiere abortar. Es su derecho, así como una mujer que fue víctima de violencia y desea tener a su hijo, también es su derecho. Desde el Estado se le proponen las alternativas, pero si eso desea y debemos acompañar su proceso Claro. psicológico, es su derecho. Entonces, primero partir ese tema de nuestras ideologías a un lado y volvernos profesionales tal y cual como lo somos. Segundo, no pasar este tema de los ajís. Aconsejar, nosotros no podemos aconsejarle, vea, en el, como se suele escuchar, ¿no? No, porque se deja pegar, usted que, y comenzamos a ofenderlos. Tercero, yo pienso que es muy importante desde nuestra área reforzar el aspecto de la intervención interdisciplinaria, valga la redundancia, porque nosotros vamos a generar estos espacios y proponerlos, ¿no? Miren, analicemos este caso, aunque nos lleve tiempo, sentémonos a verlo, esto sucede, ¿cómo podríamos actuar? Porque Mm. cada caso es distinto, no porque tengamos 20 casos de violencia psicológica, todos van a ser tratados por igual. Cuando hagamos los procesos de, eso sería otro proceso. Y el último sería cuando ya la mujer logra restituir sus derechos, darle la prioridad de que se sienta acompañada hasta el final y felicitada porque lo logró. Claro. Cuando Se una mujer reconoce. logra, es muy importante, una persona que ha sido víctima de violencia. Yo tenía un caso de una mujer que no podía sobrellevar el tema del duelo de su esposo. A los 2 meses, después de trabajar ciertas técnicas, lo logró. Bueno, ahora va a empezar un proceso psicológico, sin embargo, yo felicitaba y le decía, no, que me alegra mucho que haya logrado por lo menos, ahora puede ya dormir, todavía llora, pero puede dormir. Le decía, es un logro súper importante en su vida, es muy necesario y muchos de ellos llegaban a estos espacios, hombres, ¿no? Un usuario me decía, pero es que usted, o sea, no por mí netamente, pero como profesional nos me mencionaba, ¿no? Es que usted insta la confianza y no nos juzga. También hay que entender que un hombre que es agresor no es porque a él le parece que eso es lo correcto, a él le enseñaron que eso es lo correcto. Y ahora, ¿cómo cambiamos ese contexto? Acompañando su proceso, no haciéndolo sentir menos, pero también haciéndole comprender que esa es una situación que no puede continuar, pero respetando que él vino de una familia violenta en la mayoría de los casos, Claro. o aprendió que ser violento es la forma adecuada de, entre comillas, educar a su pareja. ¿Qué significó para ti ver estos casos como mujer, ya como mujer, no como trabajadora social, sino como mujer, como propiamente del género que está siendo víctima de este problema? Bueno, en los primeros casos que tuve sí me golpearon mucho personalmente. Por todo el contexto y toda la situación me sentía como mujer, decía, en una otra forma llega a generarse un miedo de que no quisieras que te pase lo mismo, ¿no? No quisieras vivir las mismas repercusiones, pero inconsciente o conscientemente en algún momento de tu vida te puede pasar. Y claro, a mí también me ha pasado. Entonces, te das cuenta que cuando trabajas un proceso es eso y te sientes como vulnerada, ¿no? De decir, bueno, ¿y si me pasa a mí? Sientes temor, miedo y vas con el camino, vas viendo los casos
y vas separando este lado, ¿no? Te vuelves, alguna vez leí una frase, te vuelves humana sin perder, te vuelves una persona seria sin perder tu lado sensible, ¿no? Entonces, como mujer, sí te deja mucho que pensar, o darte cuenta cuando te cuentan una historia, te cuentan algo, te da esa impotencia de decirle, vea señora, vamos a, denunciemos el día de hoy, yo le acompaño hasta que usted no denuncie, pero sabes que la persona tiene la libertad de decidir lo que desee o considera importante en ese momento. Te genera también malestar por pensar cómo tantos derechos son vulnerados. A mí me generaba malestar mis primeros casos. Yo era estudiante todavía y tenía casos súper complicados. Me asusté al principio porque no sabía qué hacer. Recuerdo la fundación donde hice se llama Fundación Nuestros Jóvenes. Yo pensaba que iba a hacer prácticas con jóvenes. Llegué a la institución el primer día y me atendió la abogada y me dijo, bueno, esta es la fundación, trabajamos con personas víctimas de violencia de género. Estudiante de sexto semestre sin experiencia en la práctica, únicamente con el conocimiento teórico, sin Que no es una suficiente. profesional de trabajo social que te acompañe. Era un reto Claro. y a la vez era un trabajo muy grande, pero bueno, también me imagino que uno de los colegas con los que compartí pueden estar viendo este video y siempre le agradezco a la fundación donde yo hice mis primeras prácticas porque nunca me trataron como una pasante. Siempre era con el respeto, ¿no? No para sentirte mejor, pero sí, la licenciada o la colega o la compañera. Y siempre desde el inicio, aunque no conocía protocolos, se sentaban a explicarme los protocolos, la abogada, la psicóloga, la administradora del proyecto. Me decían, esto se hace, por este camino se enrumba, esto usaba la anterior trabajadora social. Yo he tenido la suerte y la convicción de que muchos colegas de trabajo social, tanto hombres como mujeres, me hayan asesorado en mi proceso. No sé qué hacer en este caso, listo, se hace esto, esto, este otro. No sé qué hacer en este caso, porque como te digo, un año de graduada no es que uno aprende todo en un año, son los años de experiencia. Sin embargo, yo sí he tenido la oportunidad de que los colegas me puedan apoyar y decirme, no, Michelle, por este camino no aplica estos instrumentos. Entonces, es eso lo que me ha generado a mí, mucha impotencia. Como mujer, digo, nos falta todavía una sociedad y a veces puede ser que inconscientemente también pueda ser una de las que violente. Inconscientemente, aunque no lo creas, tal vez puede ser y lo reconozco y aún así sigo trabajando diariamente para no ser parte de esa población que vulnera a las mismas mujeres de mi proceso. Es difícil, créeme, ¿ah? Es difícil porque tienes que tener cuidado con cada palabra que tú le digas, ¿ah? Una palabra puede significar el derrumbe total de todo un proceso de intervención que tú estás generando. El trabajo se tiene bastantes retos en la actualidad sobre esta temática aún más. Últimas palabras para terminar, palabras que motiven a las compañeras a seguir trabajando bajo esta óptica, bajo una forma objetiva de ver este fenómeno de problema de género contra la mujer. ¿Qué serían tus palabras ya para culminar y ya terminar esta grande e importante entrevista que me diste? Bueno, primero agradecerte por invitarme a este espacio. Es un gusto para mí que estos medios, que la pandemia nos una como colegas a través de otros países, ¿no? Y bueno, como mujer, primero pensar que tenemos un camino por recorrer muy, muy grande y como profesional una responsabilidad mucho más grande. Descontextualizarnos que el trabajo social es asistencialista y únicamente se va a limitar a dar algo económico a las personas. Cuando dejemos de pensar así, vamos a entender que el trabajo social es otra cosa, es otra profesión. Es una profesión tan gratificante porque acompañamos procesos. Aquellas personas que tal vez se encuentren viendo este espacio y trabajan con mujeres víctimas de violencia de género, generemos esta empatía. No digo pongámonos en los zapatos del otro, pero seamos empáticos con la situación que para una mujer le va a costar 10 años, para otra 5, para otra un año, y es parte de su proceso. Entendamos esa parte y no seamos parte de la población que vulnera los derechos de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y que seguirán siendo. Eso, muchas gracias, Carlos. Michelle, me están acá llegando mensajes del Facebook y están felicitándote por tu gran aporte. Me pareció también muy interesante y muy enriquecedor compartir contigo estas temáticas. Veo que estás preparada, veo que sí conoces los conceptos importantes. Te felicito a tu corta edad que has egresado. Me complace otra vez saludarte y agradecerte y espero que no sea la primera vez tenerte otra vez en mi espacio y en otros espacios que también generen. Nuevamente te agradezco y sin más que decir, ya habrá otra segunda sesión con Michelle respecto a los comentarios que estoy viendo. Te agradezco, Michelle. Chao, A ti, cuídate. Carlos. Muchas gracias.